Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, esperando se encuentren muy bien, como todos los lunes, de que tengan un excelente inicio de semana. Yo me presento, yo soy el doctor Pablo Salas. El día de hoy quiero presentarles a una gran especialista que tenemos el honor de estar con nosotros. Es la doctora Itiel Pérez Santiago. La doctora es egresada de Medicina General en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella tiene especialidad en dermatología y hoy está con nosotros para platicar de un tema muy interesante como lo es el vitiligo. Doctor, antes que nada, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Pues gracias por la invitación para platicar de este tema que es un poco, es muy conocido, pero la realidad es que también hay pocas cosas que tienen una buena respuesta en ese tipo de enfermedades. Claro, y sobre todo yo creo que es una enfermedad o es una patología que si bien se conoce, no creo que se conozca del todo correctamente. Yo creo que hay muchos tabús, yo creo que hay Ujú. muy mal diagnósticos, no hemos sabido o no se ha logrado hacer que la población logre identificar en qué momento, cuál puede ser un diagnóstico diferencial, cuándo sí o cuándo no se debe de acudir con el especialista. Pero cuéntenos, doctora. ¿Qué es el vitiligo? ¿Cómo le podemos a llamar a esta enfermedad si se le puede decir de manera correcta como una enfermedad? Sí, claro, el vitiligo es una enfermedad en la que hay bueno, la realidad es que no está muy bien conocida cuál es la causa, se saben cuáles son los factores que contribuyen, se piensa que tiene un componente autoinmune en el que hay un ataque a las células del pigmento, en este caso pues los melanocitos, que son los encargados de darnos el color de la piel. Se piensa que puede tener algún componente de ese, también se sabe que tiene un componente familiar, es decir, hasta un porcentaje de pacientes entre el 30% van a tener antecedentes familiares, van a tener alguien más en la familia que tuvo vitiligo. Otro de los factores que se sabe que pueden tener relación es el estrés oxidativo. Se ha visto que como en muchas enfermedades, no importa que son de la piel o de otro órgano, el estrés oxidativo tiene un componente muy importante. Entonces se ha visto que esto de la formación de radicales libres también puede contribuir a la apoptosis o a la muerte de los melanocitos y con eso perder el color de la piel. Y bueno, también se ha visto que tiene quizá alguna relación con algunas otras enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, una relación muy frecuente encontrada es que pueden tener algún tipo de hipotiroidismo o más bien tiroiditis de Hashimoto, pueden tener anticuerpos bueno, en contra de la función tiroidea y por lo tanto tener relación también con el vitiligo. Hay otras enfermedades autoinmunes como la diabetes mellitus tipo 1 que también tiene relación con el vitiligo, pero digamos que son relaciones en realidad no se ha visto algo causal o que una cosa empeora a la otra, algo así, solo se ha visto que como que aparecen al mismo tiempo en este tipo de enfermedades. Entonces se sabe que todo eso puede tener algún componente, pero la realidad es que no se ha podido decir una única causa que causa el vitíligo. Todo esto se junta y pues en una misma persona provoca que tengamos vitíligo. Entonces es una enfermedad con la que se tiene que vivir la mayoría de la vida, porque la realidad es que no hay una cura para esta enfermedad. Se puede presentar a cualquier edad, eso significa que pueden presentarse desde niños hasta personas adultas mayores. Sin embargo, digamos que en el total de los pacientes que tienen vitiligo, un tercio van a ser niños, es decir, hay un poco más de niños que o en otras edades, pero se puede presentar en cualquier momento. Y pues esta enfermedad también puede presentarse de diferentes formas de manifestación. O sea, puede presentarse solo en alguna área específica y solo quedarse ahí, o puede ser en muchas partes de nuestro cuerpo al mismo tiempo, se puede presentar en la piel cabelluda, en el pelo, o sea, se puede presentar incluso, hay reportes de vitíligo en el ojo, o sea, porque pues, también ahí hay melanocitos, también se puede perder el pigmento de este tipo de melanocitos. Entonces, la realidad es que es una enfermedad muy variable con un espectro de presentación pues muy amplio y sí tiene varios componentes, aunque no se sabe específicamente cuál es. La edad más frecuente de presentación sí puede ser en la niñez, pero también puede ser alrededor de los 20 a los 30 años y se puede desarrollar sin tener ningún tipo de antecedente familiar. Pues podemos ser los primeros en desarrollar en nuestra familia este tipo de enfermedades.
Doctora, y bien comentaba una parte lleva mucha relación con algunas enfermedades autoinmunes, sobre todo la Ujú, tiroiditis de Hashimoto, que es ujú. una de las principales tiroiditis en la infancia. Esta relación puede aparecer primero la tiroiditis en el caso hablando, por ejemplo, de esta patología en conciso, o puede aparecer el vitiligo, o no hay una relación directa de cuál puede aparecer primero y que se considera un factor de riesgo para desarrollar la otra enfermedad. Pues se sabe que son enfermedades concomitantes, o sea, que pueden aparecer al mismo tiempo. Casi siempre cuando tenemos pacientes que inician con vitiligo, parte del protocolo de estudio es mandarles a hacer pues un perfil tiroideo para ver cómo está y luego pedirle anticuerpos antitiroideos para ver si de verdad tienen algún tipo de presentación de la tiroiditis de Hashimoto, pero sí se les manda hacer a la mayoría de las personas que inician, digamos, uno que ya tiene diagnóstico de tiempo de vitiligo y ya nada más está en seguimiento y eso, realmente no se les hace así como que con, digamos que como con relativa frecuencia no se les está repitiendo tanto el estudio, más bien se hace al inicio al inicio de la presentación de la enfermedad es cuando les mandas a hacer estos perfiles para ver si no lo tienen como enfermedad concomitante y pues que también reciban tratamiento. Si bien sabemos, doctora, que hay una mayor predisposición a cierta edad durante la juventud, ¿qué tan cierto se podría considerar decir, hay pacientes que nos dicen, no, ya llegué a los 35, ya no me va a dar? ¿Esto va a ser cierto o no? ¿Va a ser a cualquier edad todavía tienen la probabilidad de poderla desarrollar? Sí, no, la realidad es que no hay una edad límite en la que nosotros podamos decir que ya no hay, que ya podemos nunca tener vitiligo. La realidad es que se puede desarrollar en cualquier etapa de la vida, pero sí hay factor, o sea, hay una mayor predisposición o un factor de riesgo estar en edades entre los 20 y los 30 años o ser jóvenes. Casi siempre es una enfermedad de personas más jóvenes, pero sí se puede presentar en cualquier momento. Ok. Una vez que ya se presenta estas características o empiezan tenemos ya una sospecha de alguna otra enfermedad inmunológica, doctora, ¿cómo se va a comenzar? ¿Van a iniciar esta aparición de estas pequeñas manchas en la piel? ¿Cómo se va a hacer el desarrollo en nuestro paciente? Pues generalmente empiezan con manchas que son más claras o el término médico es acrómicas, es decir, que empiezan a perder el pigmento que debería de tener habitualmente el color de piel. Son manchas que tienden a ser bien delimitadas, es decir, nosotros podemos decir exactamente dónde empieza y dónde acaba la mancha, a diferencia de otras manchas que también pueden ser hipocrómicas o que pueden tener menor color que el de la piel, pero las de vitíligo son muy características porque en realidad se ven perfecto donde empieza y donde acaba, tienen como bordes romos y se les nota la total ausencia de color. Digo, es progresivo porque puede ser que empiecen en algunas fases siendo un poco rojitas y ya después se pasan a ser francamente blancas, pero eso habla más de la estabilidad o no estabilidad del vitíligo. Es decir, la verdad es que el vitíligo tiene una presentación muy amplia en la variedad en cómo se puede o dónde puede aparecer. De manera más frecuente o en la forma de presentación más frecuente del vitíligo es una que se llama vitíligo no segmentario. Es decir, que no empieza siguiendo un trayecto específico de los dermatomas de la piel. Esto más frecuentemente se presenta alrededor de la boca, bueno, en general en la cara, alrededor de los orificios, que puede ser nariz, cara, ojos. Se presenta también en las partes sacrales, que son palmas y plantas, y se presenta también con mucha frecuencia en región genital. Estas digamos que son las formas de presentación más frecuente. Se piensa que quizá tiene relación con los mecanismos activadores del vitíligo, porque en el vitíligo se ha establecido que puede haber un mecanismo activador, los microtraumatismos, es decir, pues que nos peguemos o las áreas de mucho roce, por eso son las manos y las regiones comorales o, por ejemplo, alrededor de la nariz o alrededor de los ojos, las áreas que ocupamos mucho son unas áreas en las que tiende a aparecer vitíligo porque en teoría hay un fenómeno que se llama fenómeno de Kepner, que es que cada que nosotros tenemos un trauma, un golpe o algo así, podemos activar al vitíligo para que empiece a salir ahí. Entonces, estas son las localizaciones más frecuentes, pero eso no significa que no pueda salir en otra parte. Como les comentaba previamente, puede salir en el pelo, eso hay un término que se llama poliosis, que hay como una área localizada de un mechón donde no tenemos pigmento o color en la piel cabelluda,
esa puede ser una forma de presentación. También puede afectar, si afecta zonas pilosas, es decir, por ejemplo, si tenemos una mancha que afecta a la ceja, también va a quitarle el color a la ceja. Por ejemplo, también se puede presentar en las pestañas, digo, todo donde afecte a la mancha podemos tener la ausencia del color. Sin embargo, sí son las áreas más frecuentes y dependiendo de la localización y dependiendo del grado de afectación en nuestra piel, lo clasificamos y así también elegimos el tratamiento. Ok, y justo en esta parte, doctora, que mencionaba el fenómeno de Kevner, que son los microtraumatismos que la piel puede sufrir, una de nuestras pacientes nos comentaba, la exposición al sol desde muy joven es una constante exposición a estas pequeñas quemaduras de primer grado en la piel, ¿se podría considerar como un factor de riesgo? Pues en el caso, francamente, de vitiligo no se ha podido establecer como un factor de riesgo para el desarrollo de vitiligo. La realidad es que en ese sentido sí no se ha visto que tenga una relación directa, porque incluso una forma de tratamiento del vitiligo es la fototerapia, es decir, exponerlos a un haz de luz que tiene que cumplir con un espectro de onda y es parte del tratamiento para repigmentar. Es decir, en este caso, la exposición solar no se considera un factor propiamente de riesgo como en otras muchas enfermedades de la piel, pero la realidad es que, como les mencionaba antes, pues no está súper bien conocido qué es, se sabe qué sí puede ser o por dónde son las vías más conocidas o más sustentadas por la evidencia, es la vía autoinmune y la vía, sobre todo la vía como del estrés oxidativo, de que por alguna razón provocamos más producción de radicales libres a nivel de la piel, que hace que los melanocitos tengan esta ya sea disminución en la producción de melanina o en el transporte de la melanina, todo eso pues puede contribuir, pero el sol sí en ese sentido no está tan bien establecido como factor de riesgo. Ok, y ya una vez, doctora, que pues ya ahora sí el paciente ya comienza con esta aparición de las lesiones, ya hemos descartado que haya una enfermedad concomitante. ¿Cuál es el proceso de acudir? Obviamente la recomendación es acudir con el dermatólogo, con el especialista. ¿Cuál va a ser el proceso en esta parte ya con el dermatólogo, el abordaje? ¿Se tiene que realizar algún estudio de la piel? ¿Cómo va a proceder en ese caso la tranquilidad, digamos, de los padres hacia los pequeños? Claro. Pues sí, lo ideal sí es acudir con un especialista, sobre todo porque la elección del tratamiento va a depender pues de la edad, de enfermedades que tengan al mismo tiempo, va a depender también de qué tan afectado está la superficie corporal de la piel, pues todo eso es importante. Una vez que nosotros tenemos un paciente de sospecha del vitíligo, la realidad es que el diagnóstico es clínico. O sea, difícilmente tomamos una biopsia, que es un pedacito de piel y que se manda a analizar, solo en el caso de que tengamos demasiada duda o que no corresponda con la evolución de la enfermedad es que mandamos a hacer este estudio. Los que sí se hacen son estudios de laboratorio, como los de la solicitud para ver cómo están el perfil tiroideo y los anticuerpos antitiroideos, esos se mandan a hacer. Una vez que tenemos todo esto y tenemos el diagnóstico de vitíligo, lo que sigue es pues clasificarlo. Clasificarlo nos sirve en realidad, pues uno, para el pronóstico y dos, pues para la elección de tratamiento. Como que los dos grandes grupos donde se clasifica el vitiligo es en el segmentario y el no segmentario. Les decía, el no segmentario es el más frecuente. El segmentario significa que el literal sigue muy parecido o hace una mímica de cómo se distribuyen los dermatomas en la piel. Esos son los vitíligos segmentarios. Son un poco menos frecuentes y son un poquito más resistentes al tratamiento. Y luego están los vitíligos no segmentarios, que literal es que puede salir en cualquier parte del cuerpo. Dependiendo de eso, pues se clasifica por superficie corporal. Es decir, tú dices si tiene, casi siempre se utiliza el que sea de menos de 10%, de 10 a 40% o más de 40% de la superficie corporal. Así lo clasificamos para elegir el tratamiento. Ahora, la elección del tratamiento, básicamente tenemos tratamientos para dos cosas importantes en el vitíligo. Una cosa es como cuando te llega un paciente con vitíligo activo, es decir, que continúan saliendo, no solo es que le salió una, sino que desde que le salió y hasta ahorita o ha ido aumentando de tamaño o han continuado saliendo. Eso es un vitíligo activo o inestable. Y luego, cuando un vitíligo, a pesar de que salió hace, no sé, 15 años, pero se ha mantenido esa misma mancha en la misma tamaño
y no han salido más, eso es un vitíligo estable. Es decir, a pesar de que tenemos vitíligo, nuestra enfermedad está totalmente en ese momento en un punto en el que no está progresando. Pero si nuestra enfermedad está progresando, ese es un vitíligo activo. Entonces, nosotros elegimos tratamiento ya sea para detener la progresión del vitíligo, eso es un tratamiento especial, o para la repigmentación, es decir, para lograr que nosotros tengamos nuevamente las manchas en la fase de, pues parecida a nuestro color de piel. Entonces, dependiendo de qué queremos hacer, si detener ahorita, pues si me llega, por ejemplo, un niño que tiene una superficie corporal muy grande afectada, que continúan saliéndole más, lo primero que hay que hacer es frenar eso, o sea, detener la actividad de la enfermedad, y para eso se eligen primero unos ciertos tratamientos, y una vez que ya detuvimos, ya no está progresando, ya no está aumentando, entonces ya empezamos con los tratamientos o nos enfocamos mucho más en el tratamiento de repigmentar, es decir, de volver a darle color a la piel. Y en ese sentido, los tratamientos que son un poco para detener el vitiligo se pueden utilizar incluso hasta esteroides tomados, dependiendo de nuevo de la superficie corporal, se pueden utilizar eso. También se puede utilizar, por ejemplo, la fototerapia para detener o frenar esa parte. Y ya cuando nosotros pasamos a la fase de repigmentación, ahí sí los esteroides tomados no tienen una cabida, porque la realidad es que solo sirven para frenar, como se considera un poco una enfermedad autoinmune, como muchas de las enfermedades autoinmunes, pues se les da los esteroides como para ponerle un freno, pero después de eso ya nada más se utilizan tratamientos tópicos con esteroides, pueden ser inhibidores de la calcineurina, pueden utilizarse también la fototerapia, que puede ser fototerapia con soralenos o sin soralenos. También se pueden utilizar nuevos medicamentos que están como ahorita mucho en estudio, que se llaman los inhibidores de la JAK quinasa, o también unos que son análogos de las prostaglandinas también se pueden utilizar, pero todo eso ya va a depender específicamente de qué variedad, qué segmento, qué tan afectado esté y de si está activo o no. Por eso es que sí es una enfermedad de especialista, porque la elección de todo lo que hay en la posibilidad de tratamientos siempre se individualiza muchísimo al paciente que tenemos enfrente y a, digamos, las expectativas que tenemos respecto a ese paciente. La verdad es que el vitiligo es una enfermedad en la que no hay una palabra, es decir, no podemos garantizar una repigmentación, no podemos garantizar una estabilidad de la enfermedad, porque el vitiligo es una enfermedad muy traicionera, puede ir avanzando muy bien y de repente regresarse o de repente progresar. Entonces, por eso sí es una enfermedad de especialista, porque pues sobre todo si estamos hablando de un niño, va a estar en contacto en múltiples ocasiones con esteroides, ya sea tópicos o ya sea orales. Por eso requieren una supervisión estricta, porque pues sabemos que los esteroides tienen efectos secundarios a largo plazo, como que si ya son sistémicos, pues te pueden dar alteraciones hormonales o el síndrome de Cushing o cosas así, y si son tópicos, pues lo que hacen es atrofiar la piel, sacarte telangiectasias, hacer hipertricosis, aumento de pelo. Entonces, todo eso sí requiere pues una valoración como muy apegada al paciente y la realidad es que sí es una enfermedad en la que hay que tener mucha paciencia, vamos de poquito en poquito. Ok, y más porque yo creo que en la población se le tiene un miedo a los esteroides, ¿no? Pero a veces están muy mal automedicados, sobre todo por la población mexicana. Y como bien lo comenta la doctora, hay que saber cuándo darlos, cómo darlos y que estemos conscientes, pues que es un proceso de larga evolución, al cual hay que tenerle mucha paciencia y sobre todo ver que va avanzando y avanzando de manera correcta. Doctora, en esta regresión que usted comentaba que hay ocasiones que el paciente pues no puede avanzar demasiado, ¿esta regresión a qué se puede deber? ¿A una enfermedad de base, a una mala, no sé, alimentación? ¿Cuáles podrían ser estos factores que no permitan que el paciente tenga una mejoría? Pues sí, hay factores que se conocen como predisponentes para esto, aunque no todos los pacientes lo tienen, pero por ejemplo, si tienen más enfermedades concomitantes, por ejemplo, si estamos hablando de un paciente que tiene diabetes asociada a diabetes tipo 1 y la estabilidad de esa enfermedad de la diabetes no es muy buena, eso impide una buena mejoría de lo que es o sea, de la enfermedad de la piel. También se ha visto, por ejemplo, que periodos de estrés psicológico o metabólico importantes, por ejemplo, ahorita que hubo el COVID, muchos pacientes que tenían un vitiligo estable, es decir, que si bien no se habían curado, tenían un vitiligo que no progresaba, que estaba igualito todo el tiempo, ya llevaba 5 años igualito.
Entonces pasó que justo cuando se enfermaron de COVID, el vitíligo se volvió a activar y empezó a progresar, es decir, empezaron a salir más manchas o las que ya tenías empezaron a ser más grandes. Entonces, esos factores sí se conocen como factores desencadenantes de las actividades de la enfermedad, pero no todos los pacientes lo tienen. Si hay pacientes que por más que le buscamos dónde más puede haber algo afectado, pues si no se encuentra, la realidad es que los hace progresar. Y eso es por lo que el vitiligo es de esas enfermedades que todavía tiene mucho campo de estudio, porque no tenemos algo 100% que lo cure. Si bien las nuevas terapias, como los de Jack Quinasa, son muy efectivos, se ha visto una mejoría increíble, digo, estamos teniendo apenas poquita experiencia con ellos, pero, pero aún así no hay nada 100% que nos pueda librar del riesgo de tener vitiligo. Es decir, podemos hacer que nuestro paciente ya esté totalmente repigmentado y que pase muchos años creyendo que la enfermedad está estable, pero sí siempre les decimos que no se cura. Es decir, a pesar de que lleve 10 años estable, un día puede empezar otra vez y volverse a activar. Entonces sí es importante tratar de estar con buena alimentación, en un buen peso, no fumar, todas las cosas que favorecen la producción de oxidación, pues no son muy buenas en el caso del vitiligo. Entonces sí hay que tratar de controlar todos esos factores y pues en teoría eso nos tiene que ayudar a mejorar o tratar de repigmentar en el caso del vitiligo. Ok, y sobre todo comentaba, doctora, el tema de los fototipos, ¿no? Hay algunos fototipos que van a tener mayor predisposición a la enfermedad Sí. del vitiligo. ¿Esta predisposición también es mayor para cierto tipo de cáncer? No lo sé, el melanoma, el carcinoma vasocelular, el epidermoide. Pues sí se ha visto en teoría que sí los tenemos que cuidar mucho más de la exposición solar porque hay que recordar que la melanina pues es nuestro mecanismo de defensa en contra de la radiación ultravioleta. Es decir, pues si nosotros tenemos un color de piel, está diseñado específicamente para ser como la sombrillita que protege a nuestras células de la piel para que no desarrollemos ningún tipo de cáncer. Entonces, sí, en teoría, todos los pacientes que tienen vitiligo tienen que usar protección solar todo el tiempo sobre las manchas de vitiligo, porque esta piel que no tiene pigmento o no tiene color está desprotegida en contra de la radiación del sol y se pueden desarrollar algunos cánceres en esas áreas. A todos los pacientes se les pide que utilicen este tipo de protectores que no salgan en horarios de luz como de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, así de manera intensa. Eh, si bien se puede utilizar la fototerapia como mecanismo de repigmentación, no es que nosotros le podamos decir al paciente, pues ponte media hora en el sol. La realidad es que la fototerapia es algo controlado, son unos minutos, se les ponen algunas cosas que pueden adicionar o favorecer la repigmentación que se llaman soralenos. Entonces, sí está, o lo ideal es proteger los demás porque sí pueden desarrollar cáncer en las áreas que no tienen color o que no tienen pigmento. Entonces, por eso sí es importante que se cuiden todo el tiempo del sol, sobre todo donde tienen las manchas. Digo, toda la piel, porque pues todos podemos tener cáncer, pero en especial las áreas que no tienen color. Ok. Eh, esas eran nuestras dudas principales. Hay algunas preguntas, doctora, que tenemos Claro. que me gustaría poderlas resolver por todos los pacientes. Dice, doctora, de acuerdo a las características que nos comentó, una vez iniciado el tratamiento, cuando las manchas son leves, ¿se puede evitar que progresen o que regresen a su color normal? O sea, quiero entender que como que desaparezcan. Sí, sí se puede. Como les comentaba, el tratamiento justo cuando alguien llega es importante ver si está un vitíligo activo, es decir, si un vitíligo activo se considera que esa mancha que nos salió o las manchas que nos salieron están aumentando de tamaño o que están saliendo más manchas. Si es un vitíligo activo, nuestro primer objetivo antes que repigmentar es detener, es decir, que ya no continúen creciendo, que ya no sigan saliendo, ese es el primer objetivo y se dan tratamientos enfocados en eso. Una vez que ya no está progresando o que es un paciente que nos llegó con una mancha, pero que ya lleva 15 años con la misma mancha que no ha crecido, entonces ahí nuestro objetivo es repigmentar, es decir, tratar de regresar eh, esa mancha a su color natural de piel. Entre más tiempo pase un vitiligo estable, es decir,
Si nosotros dejamos una mancha 15 años ahí, es mucho más difícil que repigmente, así es una mancha joven, es decir, es una mancha que acaba de salir, porque la posibilidad de repigmentación va en relación a cuánto tiempo ha estado ese vitiligo, pues digamos, esa mancha de vitiligo ahí. Nosotros obtenemos el pigmento o el color para volverlo al color de piel, lo obtenemos de las células foliculares, es decir, eh, de las células madre del pelo. De ahí sacamos, digamos, nosotros el pigmento para poder darle otra vez el color a esas manchas. Entonces, si nosotros tenemos una mancha que está en áreas no pilosas, es decir, por ejemplo, en la región donde no hay pelo, que son como las plantas de las manos, las palmas, como todas esas cosas donde no hay mucho pelito, la posibilidad de repigmentación es menor, así está en un área, por ejemplo, como la cara, que la cara tiene muchísimas células, muchos vellitos, o sea, de dónde sacar pigmento. Entonces, un área que tiene mucho pelito es más fácil que repigmente a un área que tiene menos pelito. Eh, y también es más fácil que repigmente una mancha nueva que una mancha que lleva 20 años allá. Entonces, sí se puede hacer, pero va a depender totalmente de todos esos factores que pueden contribuir o no a que una mancha se logre pigmentar otra vez o que llegue otra vez a su color de piel. Ok, y justo eso es lo que le puede ayudar al paciente y podemos recalcar muchísimo más que es un diagnóstico y un acercamiento con el especialista en el momento correcto, que es cuando nos va a poder ayudar y sobre todo orientar. Hay otra pregunta, me parece está muy buena. Nos Ujú, dice, doctora, a mí me diagnosticaron con vitiligo tricrómico y me han ujú. comentado que por ser, no, ¿cómo? Por ser las no lesiones características, no es un vitiligo. O sea, pero tengo entendido que el vitiligo tricómico es otro, suena como, no sé, una forma diferente del vitiligo, por decirlo de esta manera, un subtipo. Esa clasificación de tricrómico, cuatricrómico y todo eso es un poco en la variedad de pigmento que encontramos. Es decir, la cosa más frecuente que pasa en el vitíligo es que casi todas las manchas son acrómicas, es decir, pues que todas son blancas y no tienen pigmento, pero sí puede ocurrir que tengan variedades o tonalidades de pigmento. Eso no es lo que hace que sea tricrómico o cuatricrómico o todo eso, es porque va a depender si nosotros vemos diferentes formas o diferentes tonalidades de mancha en la piel. Eso nos va a decir, eso nos habla un poquito de qué tan afectado pueden estar algunas áreas dependiendo de dónde están, es decir, qué tanta ausencia de color hay o qué tanta ausencia de melanina hay. Y esa clasificación se utilizó para decir estos son que pueden ser de diferentes presentaciones, diferentes tonalidades de piel en ese sentido. Esa clasificación la utilizamos un poco solamente para decir cómo se ve el vitiligo en la forma clínica. Hay, así como dijimos que segmentario y no segmentario, que puede ser de la presentación de los no segmentarios, todavía podemos clasificarlo más, decir que es sacral, que es mucoso, que es universal, que es generalizado, pues la otra nos sirve. Todas esas clasificaciones van en función de la localización, es decir, de dónde está localizado y qué tanto afecta, es como se clasifica en lo que ya les mencioné. Luego, el que sea tricrómico, cuatricrómico, que puede tener, depende de más cuántos colores tiene, eso nos habla de cómo es la mancha, o sea, cómo se presenta el color en la mancha. Entonces, esa es otra forma de clasificación. Se ha visto que cuando tienen diferentes tonalidades de mancha, sí pueden tener más resistencia al tratamiento, porque digamos que cada mancha está en una fase un poco diferente de cómo se originó o de qué tanto pigmento tiene. Pero esa clasificación, digamos, nomás va en relación a qué tanto color tienen las manchas que tiene el paciente, aunque sí puede tener eh, una repercusión o una implicación en su pronóstico. Así como les digo, de que si la mancha está en un área donde no hay mucho pelo, eso ya es un poco menor pronóstico o un pronóstico más desfavorable. Así está en un área de mucho pelo porque de ahí tenemos de dónde sacar. Entonces sí puede ser que ese paciente tenga menos probabilidad de tener una buena respuesta al tratamiento. Pero pues sí hay tratamientos, sí se pueden intentar los tratamientos a pesar de que tengas un vitiligo de un pronóstico pues menor en cuanto a la repigmentación.
Y bueno, yo creo que hay más que nada es sobre todo el pronóstico, ¿no? Que es Ujú. siempre un pronóstico debe de ser reservado a evolución. Hay pacientes, como bien lo comentaba la doctora, que pueden tener una mejoría inmediata, pueden llevar un adecuado proceso a pacientes que quizá pueden tardar un poco más en cómo van a ir avanzando las lesiones, cómo van a ir mejorando. Y Sí, bueno, nos comentaban otro paciente, puede ser hereditario, bueno, eso ya lo platicamos, sí, sí hay ujú, cierto factor, pero es más una enfermedad inmunológica. El riesgo de cáncer de piel no se ha asociado de cierta manera directamente, pero pues el tratamiento que hemos visto, otra pregunta que nos dice con mayor éxito, eso no hay un tratamiento que podemos generalizar para todos los no, pacientes, eso hay que dejarlo muy claro. La doctora lo ha hecho hincapié, que es cada tratamiento va a ser individualizado para cada tipo de paciente, de acuerdo a lo que las características de sus lesiones, la edad, que yo creo que es un factor muy, muy importante, y sobre todo, pues, en el momento en el que se diagnostique. ¿Vale? Eso es sumamente importante y aquí tenemos, bueno, otra pregunta, que una última, porque sabemos que tenemos muchas actividades como médicos y no le podemos robar mucho tiempo a la doctora. claro. Doctora, su asociación con los más de 50 lunares en la piel, ¿se puede considerar riesgoso para cáncer? Ah, me está preguntando no sobre vitiligo, sino sobre cáncer de piel. Sí, Sí, ajá, bueno, en sí teoría, tiene ajá. vitiligo y los lunares. Ah, ok. Sí, bueno, el número de nuestros lunares siempre es un factor independiente para el desarrollo de cáncer de piel y en este caso el cáncer tipo melanoma es al que se le ha asociado el número de lunares, que se le ha pensado que si tienes alrededor entre más de 100 a, bueno, de 50, dependiendo de donde lo vean, pero que sí pueden tener, entre más lunares tengamos, sí podemos tener más cáncer de piel de tipo melanoma. Eso sí, y eso es un factor independiente a tener vitiligo o no. Digamos, o sea, con solo tener eso ya tenemos un factor de riesgo asociado a desarrollar este tipo de cáncer. Entonces, sí, si tenemos el número de lunares, sí es un factor de riesgo independientemente de que exista o no vitiligo. O sea, no importa que exista o no el vitiligo, de todos modos vamos a tener ese factor de riesgo asociado. Ok, perfecto. Bueno, pues quisiéramos poder contestar más preguntas, pero pues tenemos la doctora muchas más actividades, también aquí el equipo de Galena. Pero doctora, cuéntenos, ¿usted dónde la podemos encontrar en medio privado? Sí, yo me encuentro en el Hospital San Angelín, en el que está en la universidad, en el piso 8, en el consultorio 838. Me pueden encontrar en Doctoralia también, si me buscan, ahí está. Y también se puede agendar y saber pues más sobre mí, sobre mi currículum y cosas así. Y bueno, solo me gustaría comentar como última cosa del vitiligo, que también ya hay demasiados, hay grupos de pacientes, hay áreas donde pueden compartir las experiencias entre las personas que tienen vitiligo y también ayudan a tener esta parte de apoyo psicológico, porque es una enfermedad muy estigmatizada o que les representa una disminución en la calidad de vida, porque pues digamos que es algo muy visual el que tengamos vitiligo y a veces las personas que tienen una superficie corporal ampliamente afectada, o más del 40% incluso, pues ya se considera incluso ya no repigmentar, sino ya tal vez nada más dar como uniformidad al tono o buscar la despigmentación de las áreas que quedan, o las personas que a veces ya llevan tantos años al tratamiento y ya son resistentes a muchas cosas, e incluso esa nada más se les da camuflaje, o se les enseña técnicas de maquillaje o de cosas así, de cómo cubrir las lesiones, y es que eso les ayuda a sentirse mejor como respecto a la apariencia física que damos ante las demás personas. A veces hay personas que sí les representa mucho problema tener vitiligo, entonces todas esas sesiones existen y son cosas en las que se pueden apoyar los pacientes para no sentir que son los únicos que tienen este problema y pues compartir experiencias entre ellos. Ok, claro, y además que sientan los pacientes que puede ser un tratamiento multidisciplinario, puede ser de ayuda, porque muchas veces creemos que nada más requiere ay, el paciente de dermatología. No, es un diagnóstico que muchas veces debe ser ayuda de terapia de ciertos grupos, porque pues porque cambia la visión, ¿no? Es un
una enfermedad que altera la perspectiva del paciente, que puede causar otras patologías como una adaptación al ambiente, a los grupos, al trabajo, la escuela. Entonces puede ser un poco complicado. Pero pues le queremos agradecer muchísimo, doctora Gracias. Itiel, por el día de hoy estar con nosotros. Les recordamos que, bueno, ya tienen el contacto de la doctora en caso de que si alguien guste contactarla igual por el medio de Grupo de Galena, con todo gusto podemos resolver alguna duda o directamente canalizarlos con una consulta con la doctora. Pues le agradecemos muchísimo el día de hoy, doctora, que haya estado con nosotros. Esperemos no sea la última vez que podamos realizar una plática más adelante con algún otro tema. Y pues a nombre de todo el equipo le agradecemos y le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Yo no me despido, nos estamos viendo la próxima semana con otro tema y con otra especialidad que estará muy, muy interesante. Les deseo un excelente inicio de semana. Hasta luego. Hasta luego, doctora.